Buenos días. Es un honor para mí poder coordinar este Comité 2 de Salud y Producción Apícola del Consejo Técnico Consultivo de Salud Animal CONASA. Los temas que se van a presentar el día de hoy son de un gran interés. Uno es sobre la salud de las abejas, sobre los aspectos de sanidad, que todos sabemos que es muy importante tener abejas sanas para que éstas sean productivas. Sí sabemos que México es un país con una enorme potencialidad para exportación, pero sobre todo para la polinización. De esta manera se enlaza el segundo tema con la importancia de las abejas como agentes polinizadores para la producción de alimentos. Estos temas van a ser expuestos por conferencistas reconocidos en México y a nivel también internacional. Con esto agradezco nuevamente la oportunidad de participar en este comité como coordinador y cedo la palabra al maestro en ciencias Juan José. Gracias, doctor. Bueno, pues bienvenidos, gracias por conectarse, gracias por la presentación, doctor. En esta ocasión me voy a permitir dar paso a las ponencias y como primera instancia voy a presentar al médico Rodrigo Abraham Medellín Pico, que él es subdirector de coordinación técnica en el Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana en la Coordinación General de Ganadería. El médico Medellín cuenta con amplia experiencia en el sector apícola y él nos va a ayudar con la presentación principales aspectos de la sanidad a considerar en la producción apícola nacional. Posterior a esta presentación también me permitiré presentar a la doctora Laura. Adelante, Rodrigo. Buenos días y gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien en esta situación de la sana distancia del COVID. Pues vamos a compartir la pantalla o van a presentármela ustedes. Ok, la vamos a compartir. Permítame tantito. Doctor, ahorita le comparto su presentación y le empiezo a pasar. Un momento. De acuerdo. Bien, pues vamos a esperar a que nos compartan la presentación. Básicamente, pues quiero agradecer la invitación a participar en esta sala de producción apícola y sanidad. También es un honor para mí poder compartir estas pláticas con la doctora Laura Espinosa, que es una doctora experta en los temas de sanidad, y pues yo le tengo mucho cariño y mucho respeto, ya que ha sido la doctora de mi formación, la tutora de mi tesis de licenciatura, y nos ha guiado en varios temas. Entonces es para mí pues muy grato poder compartir esta ponencia después de muchos años de estudio y compartir, pues ahora poder estar compartiendo codo a codo, ¿no? Con su sana distancia con la doctora. Vamos a hablar un poquito de los principales aspectos de sanidad. Quiero enfocar en mi plática realmente de un aspecto muy general y de la vista del gobierno, de la política pública, lo que tenemos que orientar y encauzar gracias a las evidencias que hemos encontrado de parte de los investigadores. Es muy importante aquí que podamos engranar muy bien la parte productiva, académica y del gobierno. ¿Por qué? Porque los productores han detectado que tienen problemas sanitarios, que han sospecha que tienen virus, y entonces la parte académica del sector de investigación pues hace esas tesis, esos análisis, esas hipótesis, desarrollan, innovan las tecnologías. Y entonces ya en una parte como es el gobierno, pues nos encargamos, nuestra responsabilidad es poder impulsar economías, acciones, programas encaminados a
poder solventar estas problemáticas que se están detectando en el sector primario por los productores y que tenemos información técnica y validada científicamente. Este engranaje es muy importante para que podamos ir desarrollando el campo mexicano y el sector apícola principalmente. Bien, muchas gracias. Entonces, ¿por qué todo esto? Pues la importancia de la apicultura nacional. Sabemos que se dedican a la apicultura cerca de 43,000 productores. En promedio de la producción anual de miel se registran 58,000 toneladas, tomando un periodo del 2015 al 2019. Y sabemos que se cuentan con más de 2 millones de colmenas, y esto representa el 2% a nivel mundial, con datos de la FAO/SAT y del CIAP y de la Coordinación General de Ganadería. La que sigue, por favor. Entonces, como pueden observar, el inventario apícola nacional pues se ha ido incrementando. Tenemos ahí 2016-2017 un pequeño recorte. Esto debido principalmente a las sequías que se manejaron fuertemente en la península de Yucatán. Pero pues la apicultura en México pues se practica en todos los estados, se concentra en el sur y sureste el mayor número de productores y colmenas. Ahorita me gustaría señalar que es importante en la situación crítica que están viviendo nuestros compañeros de Yucatán, ¿no? De la península por el huracán Delta, ¿no? Entonces, un abrazo y fortaleza a todos, que salga bien todo adelante, y pues sin duda vamos a tener afectaciones en esta región. En la que sigue, por favor. Sabemos que el 65% de las colmenas del país se concentran en 8 estados de la República. Podemos observar ahí en el mapa pues las diferentes concentraciones, el color rojo en la península de Yucatán, donde tenemos el mayor número de colmenas, los colores amarillos de 100,000 a 200,000, cómo se van distribuyendo a lo largo de la zona del altiplano, Jalisco, de los principales, el tercer estado productor. Y luego de ahí tenemos pues ya la mayoría de los estados con menos de 10,000, y los colores verdes pues menos de 10,000 colmenas a nivel nacional. La que sigue, por favor. Como ya lo mencionaba el doctor Tanús, pues la sanidad apícola es muy importante, hay muchos factores que tenemos que tomar en cuenta. Tenemos enfermedades bacterianas, fúngicas, parasitarias, virales, plagas, depredadores, que tenemos que enfocar todas las acciones encaminadas a controlar todos estos aspectos. El día de hoy, por el interés de los productores del sector, vamos a abordar de las enfermedades virales. La que sigue, por favor. Bien, de forma general, ¿qué son los virus? Los virus es un material genético envuelto en una capa de proteína, ¿sí? Ese es un ser que no puede multiplicarse por sí solo, entonces necesita un hospedador. Entonces, como son individuos intracelulares, usan ese material de la célula para poder reproducirse y hacer copias de sí mismo. La que sigue, por favor. Entonces, así como los hongos, las bacterias, pues estos son agentes patógenos. ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, vemos en el número 1, entonces el virus ahí ejemplificado. Entonces, ahí en el centro podemos ver una tirita, ¿sí? Eso es su ADN, lo que le llamamos. Entonces, al hacer contacto el virus con las células, ahí inyecta, vean esa tirita, la inyecta dentro del interior de la célula, está inyectando el ADN del virus. Entonces, al hacer esto, está ocasionando daño a la célula. Si ven ya en el número 3, este ADN, esta información del virus empieza a multiplicar, se empieza a reproducir y empieza a hacer daño al interior de la célula. Cada de estas tiritas de ADN se van a convertir en un nuevo virus. Y entonces, al momento de que la célula se llena de esa replicación, se destruye. La que sigue, por favor. Y entonces va a salir de una célula una gran cantidad de nuevos virus.
Entonces, esto es básicamente lo que hace un virus al momento de replicarse y al momento de generar algún daño. Entonces, como están afectando ciertas células, entonces, si tenemos un virus que afecta a las células del ventrículo, del estómago verdadero de las abejas, por ejemplo, pues vamos a tener entonces problemas de diarrea, problemas, falta de absorción de nutrientes, de minerales, porque están afectadas estas células del estómago. Entonces, cada virus afecta diferentes células y estas células son las que se van a ver afectadas al momento de que se replica. Eso es de forma muy general. Entonces, dependiendo del tipo de célula o tejido afectado, pues va a ser el grado de daño producido en el huésped, ¿no? Algunas veces los virus pueden infectar a su huésped sin producir enfermedad aparente. Lo vemos ahorita con el caso del coronavirus, ¿no? Que hay portadores asintomáticos, ¿no? Hay gente que tiene el virus. Aquí las abejas, hay ocasiones que tienen el virus, pero no se observa ningún síntoma de acuerdo de la enfermedad. Sin embargo, no quiere decir que no esté presente el virus. Y esto se relaciona con el punto de abajo. Factores de estrés pueden reactivar la replicación. Entonces, cuando hay un estrés, factores de estrés dentro de la colonia, en las abejas, y están infectadas con un virus, esto puede estimular a que se empiece a replicar y entonces sí ver la severidad o las manifestaciones de la enfermedad causada por un virus. La que sigue, por favor. ¿De qué forma se va a transmitir? De forma general, pues tenemos transmisiones verticales y horizontales, es decir, que se transmite de la abeja reina hacia la cría o entre abejas obreras, entre el pillaje, entre el enjambrazón. Son factores que están muy relacionados con la transmisión. Si una abeja reina está infectada, pues toda la descendencia va a tener esta problemática. Si en una colonia, en un apiario tenemos esa enfermedad y hay pillaje, pues nuestras abejas que van a pillar van a tener también esta posibilidad de poder contagiarse o infectarse. Entonces, dentro de una colonia, por el alimento, la cera, por contacto a través de la reina, vectores Varroa, lo vamos a ver, la doctora Laura les va a explicar bastante cómo este factor es muy importante a nivel sanitario. Y entre las colonias, pues pillaje, enjambrazón, fecundación, flores. La que sigue, por favor, vectores biológicos y mecánicos. Muchas gracias. Entonces, tenemos diferentes virus que afectan a las abejas. Se han reportado 16, 18 virus a nivel mundial, entre los cuales podemos encontrar a las deformes, a las nubladas, de Arkansas, las reales negras, parálisis aguda, crónica, crexiforme, que hemos escuchado muchas de estas. No todas están en América, no todas las tenemos en México, la que sigue. Pero sí, derivado de esta preocupación del sector, es lo que nos ha llevado a poder identificar y hacer un análisis y busca de esos factores. ¿Por qué? Porque no hay una vacuna para evitar la infección, ¿no? de estos virus en abejas. ¿Por qué los insectos no producen anticuerpos? Entonces no son capaces de poder, no se puede generar una vacuna para esto. Hay estudios que indican que las abejas pueden contener virus en su cuerpo sin que presenten síntomas de enfermedad, y esto parece probable que tengan algún tipo de inmunidad antiviral, pero todo esto pues son temas que están en proceso, que se tienen que investigar, y por el momento pues no hay esta información para generar vacunas. El organismo, no hay un medicamento para eliminar los virus, lo estamos viendo, ya que entra y se está replicando, no podemos eliminarlo. Hay maneras y hay factores que podemos prevenirlo, evitar su replicación antes de que entre al cuerpo, que nos puede minimizar el impacto, pero una vez de que ya esté en el organismo y se empieza a replicar, no podemos matar o eliminar ese virus. Y obviamente pues van a debilitar el sistema inmunológico y si el sistema inmunológico está debilitado, pues peor vamos a poder controlar una afectación viral. La que sigue, por favor. Bien, entonces, como les comentaba, toda esta preocupación
nos enfocamos a hacer un análisis bibliográfico para poder identificar qué virus se han diagnosticado en México. Entonces hemos encontrado desde el 2012, el reporte más reciente que tenemos, Guzmán y colaboradores, Guzmán Novoa, en el 2012 detectaron la presencia de 4 diferentes virus en México. Tenemos el virus de las alas deformes, el virus de la parálisis aguda israelí, el virus de la parálisis aguda y el virus de la cría ensacada. La que sigue, por favor. Además de detectar estos virus, comprobaron que las Varroa tenían la presencia de estos virus de las alas deformes y virus de la parálisis aguda israelí. Entonces, no nada más las abejas estaban infectadas con virus, sino también las Varroas. Y esto confirmaba la teoría, o lo que se decía, que la Varroa es el principal vector de enfermedades, hongos, bacterias y virus que los investigadores lo detectaron, la presencia de virus dentro de las Varroas. Entonces, no nada más en abejas, sino en Varroas, lo que sigue. Entonces, empezamos a detectar que pues, el Varroa sigue siendo un problema sanitario importante, a pesar de que lo tenemos presente, pero sí tenemos que seguir haciendo estos controles. De forma muy general, ¿qué es el virus de la cría ensacada, el virus de las alas deformes? El virus de la cría ensacada pues afecta a la cría, ¿no? Y no se transforman en pupas, entonces podemos observar esos saquitos donde está el tejido que rodea a las larvitas, la ecdisis que le llamamos, se hace dura y adentro está la larvita ahí muerta y haciendo un líquido sin mudar su cuerpo, y ahí mueren dentro. El virus de las alas deformes es muy común, lo hemos observado en campo, que vemos una abeja que tiene sus alas deformes, ¿no? Y muchas de las teorías que teníamos, pues era de que la varroa succionaba la hemolinfa, las proteínas de las abejas, y que esto no permitía que se desarrollaran bien las alas. Pero estamos observando que también realmente esto se está relacionado con el virus de las alas deformes, ¿no? Porque este virus produce atrofia y deformación de las alas en las abejas. En combinación con la varroa, el virus causa una inmunosupresión de las abejas, ¿no? Entonces, esto es un factor combinado. La que sigue, por favor. Entonces, muchos de los conocimientos que tenemos actualmente con las nuevas tecnologías y las nuevas investigaciones van a ir cambiando y nos tenemos que ir adaptando a cada una de ellas. El virus de la parálisis aguda israelí, pues como lo dice su nombre, pues va a ocasionar esa parálisis que no va a permitir que se muevan las abejas. Empieza con temblor en alas hasta que tiene incapacidad para volar, ¿no? Llega a presentar desorientación, muerte en los primeros 2 días, después de la infección disminuye un poco, y comparado con la parálisis aguda, pues esta afecta tejido nervioso y adiposo, principalmente en la zona de la cabeza, y las abejas afectadas mueren mucho más rápido, en 5 días. Todos estos síntomas, estos signos que podemos observar, son muy peculiares que se han mencionado actualmente, ¿no? Es que vemos abejas temblorosas, vemos abejas nerviosas que no pueden volar. Todo esto se puede confundir porque también lo generan intoxicaciones. Entonces, a lo mejor es un problema de intoxicación, pero a lo mejor también es un problema de virus que no nos estábamos enfocando, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante para poder empezar a hacer diagnósticos diferenciales y poder determinar no todo lo que está pasando es un problema por intoxicación o es un problema por otras enfermedades, nosema, por ejemplo, sino que es un problema que posiblemente tenemos ya desde 2012, o que se identificó, a lo mejor lo traemos arrastrando desde varios años antes, pero es el problema de los virus. La que sigue, por favor. Posteriormente, en el 2015, Marisela Leal y colaboradores detectaron la presencia de virus de celdas reales negras. Y aquí ya podemos observar en diferentes estados de la República Mexicana. Lo hicieron muestreos en Campeche, Ciudad de México, Estado de México y Yucatán. Y en la gráfica podemos observar que las muestras positivas de 75 en Campeche, pues el 26% resultaron positivas, y así de la Ciudad de México,
el 50% de las 35, en el Estado de México eran el 58% de 31 muestras. La que sigue, y en Yucatán, pues también el 23.9%. Después, García Anaya y colaboradores también en el 2015 detectaron la presencia de 4 diferentes virus, pero en el estado de Chihuahua. Virus de las alas deformes, virus de las celdas relas negras, virus de la cría ensacada y virus de cachimira. La que sigue, por favor. ¿Qué hacen estos virus? Pues el de las celdas reales, las paredes de la celda real adquieren un tono castaño oscuro, negrito. En las primeras etapas, las pupas infectadas presentan un aspecto amarillo, pálido y el tegumento duro. Y finalmente se forma una escama oscura que se presenta la segmentación del cuerpo de la prepupa. Entonces, pues las tonalidades que ven las celdas, pues por eso le llaman celdas reales negras y es la muerte de la abeja reina. Aquí hay algo interesante, por ejemplo, el virus de cachimira. Este virus nada más estaba identificado, se tiene información en Australia. Por ejemplo, existen pocos estudios sobre este virus y observaron que mata a las abejas en 3 días posterior a su inoculación in vitro. Y las estirpes australianas fueron asociadas con la mortalidad grave de abejas adultas en campo. Y este virus fue detectado aquí en virus de cachimira, pero no se tiene mayor información, pero se tiene la presencia en un estado a nivel nacional, la que sigue. Entonces vean cómo poco a poco toda esta información que se empieza a generar nos va a brindar información muy importante para ir identificando hacia dónde tenemos que dirigir las acciones para un programa de sanidad a nivel nacional. En el 2016, de igual forma, Marisela Leal y colaboradores detectaron ahora virus de la parálisis aguda israelí en varios estados: Campeche, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Morelos, Yucatán, y de igual forma pues encontraron una prevalencia alta en estos estados, principalmente en Querétaro. La que sigue, por favor. Después, el doctor Anguiano Báez en el 2016 detectó la presencia de virus de alas deformes en diferentes estados de la República Mexicana, en la Ciudad de México, en Guanajuato, en Nayarit, en Puebla. Y además de esto, su estudio interesante demostró que el porcentaje de colonias con este virus fue mayor en climas templados que en tropicales, y en colonias con altos niveles de infestación de varroa. Entonces, los altos niveles de infestación de varroa estaban muy relacionados con el virus de las alas deformes, y de igual forma el clima, la que sigue. Por favor. Entonces, toda esta información lo pasamos a un mapa para poder visualizarlo de mejor forma. Y vean, podemos observar que prácticamente la región del norte, la región de la península, el altiplano, se detectaron estos virus. Entonces, existe evidencia técnica para afirmar que ya en México tenemos agentes etiológicos virales que están afectando a las abejas. Están pegaditos, nada más porque en Veracruz o en Guerrero no se hicieron análisis, pero podría ser que ya tuviéramos también en la región del Golfo, en la región del Pacífico, la presencia de virus, ¿no? De todos estos 6 virus que tenemos actualmente detectados en México. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que se tiene que implementar? Okay, ya está el sector primario, los productores, los criadores de abejas reinas. Bueno, tenemos esta problemática, empiezan a hacer algunas investigaciones, el sector académico, se han detectado virus en algunos estados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, de primera instancia las recomendaciones son mantener colonias fuertes, sanas, sin estrés. ¿Por qué? Porque todo esto nos va a favorecer a que el impacto de los virus no nos esté afectando, ¿sí? Favorece el control de las enfermedades virales, bien alimentadas, que estén sanas, que estén controladas los agentes que los van a estresar. ¿Qué los van a estresar? Varroa es un parásito que nos va a estresar a las abejas. Entonces, tenemos que realizar acciones de prevención y control de la varroa. Es decir, la tenemos, sí,
hay que seguirla controlando. A veces decimos, pues es que ya tenemos la varroa, sí, la controlamos y todo esto, pero sigue siendo el principal problema sanitario. Y es importante que todos implementemos las acciones, porque si nosotros hacemos control, pero en otra región o en otro apiario no se está implementando, pues no estamos llegando a ninguna solución y estamos solamente jugando tras el tiempo, el paso de los años, porque realmente no estamos controlando esta problemática. Igual forma, pues el cambio anual de abejas reinas, cambiar la genética, la vigorosidad, mantenerlas fuertes las colonias, el cambio de abejas reinas, eso nos va a permitir tener estos dos puntos. La que sigue en las recomendaciones. Después, ¿qué tenemos que hacer? Impulsar acciones para identificar la prevalencia de virus en abejas apis mellifera en las diferentes regiones de México. Como ya vimos, tenemos detecciones en algunos estados. Tenemos que impulsar acciones para poder hacer un barrido y detectar, bueno, qué tantos virus tenemos, la presencia en las diferentes regiones. Y además de esto, a determinar qué tanto nos están afectando estas enfermedades virales, como por ejemplo la pérdida de las colonias de las abejas, que está en auge. Entonces, ¿tenemos presencia de virus? Ok, ya lo sabemos. ¿Qué tantos virus tenemos? ¿Qué tanta presencia de virus tenemos en estos estados, en las diferentes regiones? Y de estos virus, ¿qué nos está ocasionando? ¿Cuáles son los factores? Hacer esa investigación, esos estudios de qué tanto nos está afectando en las enfermedades virales para la disminución de las colonias. Si lo sabemos teóricamente porque ha pasado en diferentes países, pues apoyarnos en eso y poder validarlo técnicamente, científicamente aquí a nivel nacional. La que sigue, por favor. Entonces, con base en los resultados que se pueden obtener en las recomendaciones anteriores, pues podemos analizar la conveniencia de incluir aspectos de las enfermedades virales dentro de los programas de sanidad apícola, dentro de un programa rector de sanidad nacional o de aquellos programas de mejoramiento genético en abejas reinas, también incluir estos aspectos virales para prevenir la dispersión de estas enfermedades. Y el punto 6, que creo que es lo más importante para poder solventar los temas, todos los anteriores, es el presupuesto, el recurso. Si no tenemos apoyo económico, no podemos impulsar ninguna de las acciones. Entonces es importante que el presupuesto de egresos de la Federación contemple recursos específicos para la operación de programas de la Secretaría y que estén enfocados en el sector apícola. Hay mucho auge, hay muchas políticas, la ley de fomento apícola, la ley por aquí, vamos a proteger a las abejas por acá, iniciativas por otros lados, pero no están apoyando económicamente, están recortando, están eliminando programas, así no es posible avanzar. Entonces necesitamos el apoyo en el presupuesto de egresos que sea etiquetado para programas del sector apícola, del fomento, ya sea sanitario, productivo, investigación, para poder solventar esto. Y estas acciones nos van a ayudar a obtener ese engranaje que les dije al principio. Tenemos que trabajar en conjunto. Si nos dedicamos a abejas, igual forma, tenemos que trabajar conjuntamente, productores, academia, gobierno, y entre los tres sectores podemos sacar adelante impulsar el desarrollo del sector apícola. Si uno de estos engranajes no funciona muy bien, cuesta mucho trabajo poder solventar toda esta problemática. La que sigue, por favor, esta sería parte de las recomendaciones. Agradezco mucho la oportunidad. La doctora Laura Espinosa pues, va a complementar mucho mejor todo este aspecto. Les dejo mi correo electrónico, ¿sí? Para poder solventar cualquier duda que tengan, comentario. Y pues el compromiso del gobierno federal pues es poder contribuir en el desarrollo del sector apícola, y pues no nos queda más que trabajar conjuntamente con los investigadores, con los productores para poder sacar adelante el sector apícola. Muchísimas gracias. Ok, pues muchísimas gracias al doctor Rodrigo Medellín por su excelente presentación.
Aprovecho también en este momento para presentar a la doctora Nancy González Villa, que nos va a ayudar en la moderación de la mesa de trabajo. Muchas gracias, Rodrigo. Tenemos algunos minutos para preguntas y respuestas. No sé si haya dentro del chat algunas preguntas y respuestas. Si no, de todos modos, le voy a pedir a Rodrigo que por favor permanezca en la línea para que nos ayude si es que al final hay alguna Claro que sí, aquí estaremos pendientes sin pregunta problema. respecto al tema, ¿no? De la doctora, perdón, de Nancy Berenice Quesada Zárate, y tiene una pregunta. Dice que en México, ¿cuáles son los programas que se están llevando a cabo actualmente para el control de enfermedades virales y parasitarias? Virales, yo no tengo conocimiento de que exista algún programa como tal, lo hemos observado en 2012, 2015, 2016, estamos observando la presencia apenas de virus que se están reportando. De programas a nivel nacional de parasitaria, pues tenemos la campaña nacional para el control de la varroa, que es la única que está contemplando aspectos parasitarios, que es la varroa. Pudiéramos mencionar que dentro de los programas de mejoramiento genético y que se basan en la norma 02 de la abeja africana, ahí contempla el control de acariosis y de anosemiasis. Entonces pudiéramos mencionar esos dos aspectos, pero como tal, a nivel nacional son los únicos que estamos manejando. Muchas gracias, Rodrigo. También tenemos otra pregunta de Aranza Carrillo. ¿Qué costos y cómo se realiza la detección de estos virus? Bien, los costos no los manejo, los maneja el CENAPA, que es el órgano oficial donde se pueden hacer los análisis de estos virus, que es el sector oficial, el laboratorio del CENAPA a cargo del SENACICA, donde se pudieran hacer la detección de estos virus, pero no sé si los tengan dentro de su kit o de su barrido de las principales diagnósticos que hagan, porque lo que estamos ahorita detectando es que están la presencia de los virus, son trabajos de investigación, pero ya para el público desconozco si se tengan estas técnicas ya montadas para hacer las detecciones. Seguramente sí lo tienen, pero no sé si estén abiertas al público, ¿de acuerdo? Perfecto. También tenemos, a regresar. Ok, perfecto. Tengo otra pregunta del doctor Ernesto Fuentes. Saludos, Ernesto. Me dice que las enfermedades que mencionas, como cachemira y alas deformes, ¿ya son oficiales? Espero que sea pregunta, ¿verdad? Pues habrá que definir oficial, ¿no? Ya está detectado a través de estos estudios de universidades, pero oficialmente que diga la Secretaría ya los estamos manifestando, no hay un documento que lo diga. Es la parte importante de esta presentación y de esos estudios, de esos análisis, que si bien ya la academia, que los productores que han identificado esta problemática, la evidencia técnica y científica ahí está, sí está detectado. Entonces ahora tenemos que impulsar estas acciones para poder oficializar, si lo detectaron, el virus de Cachemira, bueno, vamos a tener que meterlo en algún kit y ver si está en otros estados la presencia. Una vez de que ya podamos oficializarlo de esta forma, pues ya podemos implementar programas a nivel nacional para poder contrarrestar la problemática de estos virus. Pero reitero, si no tenemos el sustento económico para poder implementar todo esto, no va a poder salir adelante, ¿no? No sé si te responda tu pregunta, Ernesto, a eso de oficializado, ¿no? Si son oficiales. Perfecto, Rodrigo. Vamos a dar lectura a una pregunta más por cuestiones de tiempo. Quiero contestarle a Francisco Martínez, ¿desde qué laboratorios están autorizados para el diagnóstico de enfermedades virales? Creo que también lo mencionó el doctor Rodrigo. Y la doctora, Pamela Arista nos hace la pregunta de cuáles son los métodos de diagnóstico ideales para la detección de enfermedades virales en colmenas y cómo debe proceder un apicultor ante una infección viral.
Bien, pues los diagnósticos que manejan principalmente los laboratorios pues son a través de análisis de PCR, son análisis muy sofisticados y no son nada económicos, es decir, no tenemos una prueba de campo para poder determinar la presencia de virus. ¿Cómo deben de proceder los apicultores? Como lo mencionaba, fortaleciendo sus colonias, mantenerlas sanas, fortalecidas, con alimento, nutridas, con agua, controlar las otras enfermedades. Esto va a fortalecer el hacer cambio de abeja reina y esto nos va a ayudar a prevenir la presencia de enfermedades. Y si, como le comentaba, a lo mejor ya tienen el virus, pero no están estresadas y a lo mejor por eso no se están expresando estos virus. Entonces, al momento de que se estresa una colonia, pues se va a expresar el virus. Entonces, si la tenemos alimentada, evita el estrés. Si la tenemos controlada varroa, evita el estrés. Si la tenemos bien nutrida, evita el estrés. Si hacemos un buen manejo, hacemos un cambio de abeja reina, evitamos el estrés, esto nos va a poder ayudar a que no nos afecte algún problema viral, ¿no? Es por eso que les comentaba que tenemos que hacer impulsar acciones de política encaminadas a determinar qué virus están presentes y qué nos están ocasionando. Si realmente nos está ocasionando, es un problema fuerte que lo estamos confundiendo. Por ejemplo, esta desaparición, bueno, esta mortandad de algunas colmenas donde no sabemos qué es lo que está pasando, o sea, podemos ver si posiblemente es una enfermedad viral, ¿no? Porque no tenemos otro aspecto con qué relacionarlo. Entonces, necesitamos saber qué virus tenemos y qué tanto daño nos está ocasionando para entonces sí poder desarrollar un programa a nivel nacional con recurso canalizado para esto. Perfecto, pues muchísimas gracias, Rodrigo. Oiga, quiero agradecer muchísimo la gran participación, porque hay muchas preguntas todavía en el chat, nos está llegando muchísimas preguntas y comentarios. Vamos a tratar de darle salida a la mayor parte de ellos. Les voy a comentar que ahorita durante el desarrollo de la ponencia, vamos a tratar de seleccionar también algunas preguntas que se queden en el tintero para poder darle salida. Y por cuestiones de tiempo, me voy a permitir ahora darle continuidad a nuestro programa y presentar a la doctora Laura Espinosa Montaño. La doctora nos va a ayudar con la continuación de esta plática de los principales aspectos de sanidad a considerar en la producción apícola nacional. La doctora Laura es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México con maestría en Ciencias en Apicultura Tropical por la Universidad Autónoma de Yucatán y doctorada en Ciencias de la Salud y Producción Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Se ha desarrollado principalmente en genética y mecanismos de resistencia contra Varroa destructor en México. Entonces le voy a pedir a Laura y agradeciéndole de antemano su participación. Te saludo con mucho gusto, Laurita, y como dirían por ahí, un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias a los organizadores de este evento, que aunque tenemos una serie de limitaciones, tenemos que seguir adelante. Gracias, doctor Rodrigo Medellín. La verdad es que me entusiasman mucho sus palabras y me motivan para seguir formando nuevos cuadros de profesionales que se enfrenten a la realidad del país y que puedan desarrollar algunas estrategias de control para los múltiples problemas que están afectando a la producción. Pues bien, como lo dijo el colega Rodrigo, es una continuación de lo que él les platicó con respecto al ácaro varroa. Entonces, nosotros lo que queremos es poner puntualmente algunos puntos que deben considerarse para mejorar la producción apícola del país. Si son tan amables de pasar la siguiente. Bueno, la pregunta que siempre nos hacemos, ¿por qué el ácaro varroa sigue siendo el principal problema de salud de las abejas Apis mellifera? La siguiente. Ya es obvio y notorio que el ácaro varroa se sigue considerando el principal patógeno que afecta la salud de las abejas y la productividad. Ha habido innumerables artículos científicos en los cuales se habla de que la varrosis causa detrimento en la producción y en los servicios de polinización, sobre todo en temporadas invernales en Canadá, en los Estados Unidos y en Europa. Y esto se debe a que, como bien lo mencionó Rodrigo, se debe a que varroa transmite una serie de patógenos. Adelante. Bueno,
Realmente, con el tiempo, dadas las investigaciones que se han realizado, se encontró a partir de 2018 y se publicó de manera bastante extensiva en 2019, un trabajo que realizó el doctor Ramsey, en el cual encontró que, bueno, finalmente Varroa no se alimenta de la hemolinfa como anteriormente se creía, y da un vuelco vertiginoso al sistema de alimentación del ácaro. Él encontró que se alimenta de los cuerpos grasos de las crías y de las abejas adultas. Pero bueno, ¿cuál es el problema en este sentido? Digamos que los cuerpos grasos vienen siendo el equivalente al hígado de los mamíferos. En este sentido, además de ser reserva de energía para la vitalidad de las abejas, también contribuye a actuar en un sistema de detoxificación de los plaguicidas o pesticidas. En este sentido, al afectarse los cuerpos grasos, desde luego cualquier problema de administración de pesticidas puede afectarles grandemente y además abre el desarrollo para los virus y otros patógenos, y lo cual a su vez genera menor producción, menor vitalidad y menores servicios de polinización. Esto se agrava cuando existen problemas ambientales como aquellos que afectan la nutrición de las abejas y la pérdida de sus nichos ecológicos. Adelante. Bueno, ¿qué sabemos sobre los virus? Ya gran parte de la información nos las dio el médico Rodrigo. Aquí es muy importante saber que día con día las investigaciones nos están refiriendo a que si bien existen los virus, algunos de ellos se están convirtiendo en más virulentos. Por ejemplo, en los Estados Unidos y en España, recientemente se detectó un virus conocido como Varroa Destructor 1. Es un virus muy similar o con los mismos signos que se manifiestan con el virus de las alas deformes, el cual en este caso se nombró con la letra A para poderlo diferenciar de una serie de virus que se parecen a él. Bueno, tanto el virus de las alas deformes como el virus Varroa Destructor 1 se consideran más prevalentes y más patogénicos de todos los virus. De hecho, el virus Varroa Destructor 1 ha demostrado superar al mismo virus de las alas deformes, lo cual ha puesto sobre todo en alerta a la apicultura de los Estados Unidos e igualmente debe alertar a la apicultura que se está desarrollando en otros países. Adelante. Bueno, aquí hay una cuestión todavía más importante. En Inglaterra encontraron que los recombinantes de Varroa Destructor Virus 1 y virus de las alas deformes, perdón, todavía son más virulentos que el mismo virus de las alas deformes. No obstante, todavía no se conocen los mecanismos que ejercen dicha virulencia. Actualmente, en Israel, identificaron dos virus, a los cuales les nombraron Varroa Destructor 2 y Varroa Destructor 3, los cuales se encontraron en el ácaro barro, más no en las abejas melíferas. Esto nos da pauta a que sigamos investigando si estos virus no causan a futuro algún daño todavía mayor a las abejas Apis mellifera. Adelante. Bueno, existen una serie de factores involucrados en los daños que causa Varroa. Por ejemplo, independientemente de los virus, es muy importante conocer que las abejas tienen una serie de bacterias en el intestino que regulan precisamente el que no se desarrollen otras enfermedades, sobre todo bacterianas o quizás virales. Dentro de las bacterias que están en equilibrio en el aparato digestivo se encuentran, por ejemplo, las gamma-proteobacterias, beta-protobacterias, bacterias lactobacillus, bifidobacterium, brevibacillus laterosporum. Bueno, en este sentido se hizo un estudio comparando abejas parasitadas con Varroa que estaban en un periodo de inmunosupresión comparadas con abejas no parasitadas y encontraron un desequilibrio muy fuerte en las abejas parasitadas. Entonces esto puede verse como un sistema en el cual no existe el mecanismo de resistencia a cualquier otro patógeno. Adelante. Bueno,
Existen nuevas teorías relacionadas con el éxito reproductivo del ácaro varroa. Por ejemplo, recientemente se sugirió que la fase forética o fase de dispersión, como algunos autores le han dado el nombre, a pesar de que representa riesgos de que los ácaros hembras no cumplan con su periodo reproductivo posterior, al parecer puede tener ventajas para los ácaros, sobre todo sabemos que son las hembras las que se transmiten de una colonia a otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta fase forética? Se dice que esa fase permite que exista una capacitación de los espermatozoides que se encuentran en su espermateca, lo cual dura aproximadamente 5 días, el número de días suficientes en los cuales pasan en una fase forética. Ahora, otro hallazgo es que se ha encontrado que las varroas tienen la capacidad de detectar más fácilmente a las nodrizas porque precisamente se sabe que las nodrizas presentan un aumento en la cantidad, sobre todo de los cuerpos grasos, lo cual les brinda grandes ventajas para poder ubicarse en este tipo de abejas y llegar a tener acceso hacia las crías para reproducirse. Adelante. Ahora, como bien lo dijo el doctor Medellín, ha habido una serie de estudios en los cuales se trata de ver cuáles serían la problemática que se generan con los virus que varroa transmite. Por ejemplo, en el año 2010 se determinó que el haplotipo de varroa presente en México corresponde al ruso, al cual también se le llama coreano. Este haplotipo se considera el más virulento en comparación con el haplotipo japonés o el de Nueva Guinea. Esto fue evidenciado a través de un análisis de fragmentos polimórficos amplificados aleatoriamente. Se conoce con las siglas RAP en inglés. Ahora bien, es necesario que se haga una confirmación precisamente a través de mayor cantidad de muestras de ácaros. Lo que sí yo les puedo decir que un artículo revisado recientemente, posterior a la elaboración de esta presentación, por el doctor Traynor y colaboradores de este año, encontró y ya está publicando que en nuestro país tenemos ese haplotipo. Entonces, lamentablemente ese haplotipo presenta daños más puntuales y más graves en lo que son las abejas Apis mellifera. Adelante. Como bien dijo el doctor Rodrigo, en México en 2012, derivado de un estudio que hizo el doctor Guzmán y colaboradores, así como otro que se realizó en 2015, se identificaron el virus de las alas deformes, el de la parálisis aguda de Israel, el de la parálisis aguda de la cría saxiforme en muestras de abejas adultas. También se encontraron el virus de las alas deformes, el de la parálisis aguda de Israel, así como el virus de las celdas reales negras en crías de obreras, en pupas. También se encontraron el virus de las alas deformes y el virus de la parálisis aguda de Israel en el ácaro varroa, lo cual nos da cierta seguridad de que el ácaro es transmisor de por lo menos estos dos, aquí en México. Muchos artículos mencionan que todavía más, que el ácaro varroa de alguna manera influye para la replicación viral y quizás para que se aumente la virulencia precisamente de los virus. Ahora, a través de una serie de estudios oficiales, por ejemplo, uno realizado por Zagarpa en 2015, se reveló que entre el periodo 2010 a 2014, los niveles de infestación de varroa promedio a nivel nacional andaban por el 2.88%. Este porcentaje es desde luego menor a lo que estipula la norma 001 en 1994 para lo que se refiere a iniciar tratamiento contra varroa. Realmente en este estudio se menciona que el 88% de los apiarios presentaron niveles apegados a dicha norma. Entonces, al parecer, durante ese periodo hubo una disminución del 20% en los niveles de infestación. Hago patente este trabajo porque sí es importante continuar con este tipo de estudios sobre los niveles de infestación de varroa a nivel nacional. Ahora, esto se complementa con otro trabajo que realizó el INIFAP a través de la doctora Marisela Leal, que trabaja en el CENIT Microbiología en 2015. Ella menciona que si bien la pérdida del 30% de las colonias de abejas en México se debe a factores relacionados con enfermedades, el cambio climático, la aplicación de pesticidas, ella encontró de cualquier manera que
7 virus que ella encontró transmitidos por Varroa son los que están causando graves daños a las abejas. Adelante. Caso curioso es que a partir de un artículo publicado en el periódico El Economista en 2019, en el cual se entrevistó al doctor Christian Maus, director del Bees Care Center del laboratorio Bayer, afirmó que Varroa es la causa número 1 de las enfermedades y parásitos apícolas en México, con una calificación de 80 puntos. Él considera, a través de esta entrevista, que Varroa es todavía peor que los propios virus y el Microsporidium nosema. Esta afirmación la fundamentó a través de un estudio epidemiológico realizado entre la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, Senacica y Zagarpa, y la anterior Zagarpa. Adelante. Derivado de todos los mecanismos que se han implementado para el control del ácaro, sobresalen actualmente algunas estrategias que, si bien son un poco complicadas de realizar y quizás un poco caras, son muy interesantes, sobre todo para el desarrollo de investigaciones en el país. En este caso me refiero a un estudio que se realizó en 2020 en la Universidad de Texas, donde se diseñó un simbionte bacteriano, Snodgrassella albi, del intestino de las abejas, para que al introducirlo al aparato digestivo de las abejas de manera controlada, se active la inmunidad de estas abejas contra patógenos. Esto tiene que ver con la manipulación de la expresión de los genes en abejas para inducir una respuesta inmune a través del RNA de interferencia, abreviado como RNAi minúscula, lo cual desencadena la degradación del RNA viral, o bien para silenciar los genes de Varroa, o bien matando a los ácaros cuando se alimentan de las abejas. Entonces, todo esto tiene que ver con la novedad que hay molecularmente, que es el silenciamiento de los genes. Adelante. Bueno, nuestras conclusiones se abordan lo que es la problemática en México. Podemos decir que en nuestro país no existe un seguimiento periódico sobre las enfermedades que afectan a las abejas, lo cual, si se realizara, permitiría el diseño de estrategias de prevención y control. Actualmente no se tiene disponibilidad de un abanico de laboratorios con tecnología molecular que brinden servicio a los productores. Existe insuficiente capacitación a productores, técnicos y profesionales sobre temas de enfermedades de las abejas. La siguiente. Incluso se tiene conocimiento de que el uso de acaricidas químicos tiene desventajas. No obstante, pues no se cuenta con la disponibilidad de diferentes formulaciones de productos alternativos naturales, como por ejemplo, nada más tenemos disponible públicamente el producto comercial Happy Bar de Laboratorios Bedi. El listado que aparece a la izquierda de la presentación fue el último listado que salió por Senacica, donde se habla de los acaricidas autorizados. Este listado actualmente no se ha publicado, no se ha actualizado, valga la redundancia. Siguiente. En muchos de los casos, sabemos que se ha recomendado la administración de productos naturales que se elaboran artesanalmente a partir de sustancias activas como el timol, el ácido oxálico, el ácido fórmico, entre otros, lo cual, de realizarse de esa manera, puede generar diversos problemas. Por ejemplo, el que no se definan las dosis adecuadas y por lo tanto los productos no tengan la eficiencia deseada. Adelante. Dentro de las recomendaciones, queremos hacer patente la necesidad de fortalecer el Programa Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria a través de la contratación de profesionales especializados en patología apícola, preferentemente en lo referente a la varrosis. Esto en los diferentes estados de la República Mexicana, de tal manera que se mantenga
la vigilancia epidemiológica de esta parasitosis en territorio nacional. Igualmente, se recomienda desarrollar cursos que contemplen el manejo integral de plagas, así como medidas para la toma y envío de muestras, procedimientos de diagnóstico, así como las estrategias de prevención y control, tanto a productores como a técnicos y profesionales. Adelante. Capacitar a los médicos veterinarios o tecnistas en diferentes estados de la República Mexicana para que se acrediten como médicos veterinarios o tecnistas responsables autorizados en materia de abejas, ya que solo el 0.7% del total de los médicos veterinarios responsables autorizados están enfocados al área apícola. Fortalecer los proyectos de mejoramiento genético como alternativa más promisoria para el desarrollo de abejas resistentes al ácaro. En tanto se generan programas de mejoramiento genético, desarrollar proyectos de investigación enfocados a buscar alternativas de control a corto plazo y adaptadas a condiciones locales específicas. Adelante. Bueno, esto es más o menos lo que se ha abordado actualmente en cuanto a información científica. Yo os dejo a ustedes las referencias que hemos consultado hasta el momento y les agradezco mucho su atención y pues estamos abiertos a continuar con las preguntas para tratar de dar respuestas concretas. Gracias. ¿Está? Ok, pues muchísimas gracias, Laura. Excelente Por presentación, nada. como siempre, amiga. Gracias, gracias. Agradecer la participación de todos. Nos estamos dando la tarea aquí, medio corriendo, de contestarles en el chat a todos ustedes. Tenemos tiempo para hacerle, por favor, a Laura una serie de preguntas que le puedo leer aquí. En todo caso, ya le ayudaríamos a responderlas en el desarrollo de la próxima reunión. Claro. Adelante, ¿hay alguna pregunta? Es que ya no alcanzo a ver hasta allá, pero y está bien que usted tenga voz mirada. Pero bueno, vamos a tratar de leerle un poquito las preguntas. El doctor Ernesto, del haplotipo de Varroa en México, ¿afecta de igual forma a la especie africana y o africanizada o solo es apis mellifera? Saludos, Laurita, buen trabajo. Esas las abejas que tenemos en el país que son africanizadas. Ok, ¿alguna otra pregunta? Todavía no tenemos. Aquí ya tenemos otra pregunta de Óscar Ulises Martínez García. ¿A las abejas meliponas corren el riesgo de estas enfermedades? Realmente se encontraron algunos virus en meliponinos, hizo otro trabajo por parte del doctor Ernesto Guzmán, pero hasta ahorita no existe un estudio sobre signos o detrimento en la producción de los meliponinos. De hecho, no existe información de patógenos específicos en esa área. Es muy interesante y sí sería importante también abarcar a los meliponinos. Perfecto. De la Teresa Hernández, ¿se podrán usar tratamientos alternativos basados en alguna planta medicinal? Excelente ponencia, doctora Laura. Sí se pueden realizar, pero sí se tiene que seguir un protocolo. La verdad es que muchas veces nos hemos encontrado con algunos apicultores que emplean, por ejemplo, humo de tabaco o algún otro tipo de hierbas como el orégano. Sabemos que los ingredientes activos del orégano pues es precisamente el timol. Sí se puede realizar, pero siempre tenemos que tener un grupo control para poder comparar con el grupo tratado para poder evaluar realmente si existe una eficiencia del método aplicado. Perfecto. Sí. Gracias, Laurita. De Aranza Carrillo, ¿el virus del que habla, Varroa Destructor 1, se ha detectado en México o cree que haya riesgo de que llegue a este país? Sí, muy fácilmente puede llegar. De hecho, como decía Rodrigo, no tenemos ahorita una actualización por lo menos publicada a nivel oficial, de los virus. Sí tenemos el CENAPA, sabemos que están haciendo en algunas universidades detecciones virales, pero lamentablemente no se difunde la información.
Entonces nos quedamos en el limbo. Es muy importante que compartamos información para poder orientar a los productores. Claro, y los riesgos, bueno, de que llegue cualquier enfermedad siempre Sí, están latentes, ¿no? Por la globalización y la comercialización. así. Somos objeto. Parece ser que ya no tenemos ninguna otra pregunta. De todos modos, le reitero que en el desarrollo de las ponencias, nos estamos dando la tarea de contestar a algunos de ustedes, bueno, a todos ustedes, en el chat. Entonces, les vamos a ir contestando si es que surge alguna otra pregunta. Laurita. Sí, de hecho, hay una muy interesante de Alejandro Ríos, no identifico el apellido, sobre los probióticos y prebióticos. Sí, es un trabajo que se está realizando también en Canadá. Aquí sería importante realizarlo porque la buena nutrición de las abejas les genera mecanismos de defensa naturales. Lamentablemente hay muchos problemas. De hecho, también ya le respondimos en el chat. ¿Ya? Ah, bueno. Qué bueno. Ahorita, Óscar Ulises, muchas gracias y excelente presentación. Bueno, pues agradeciéndole mucho a la doctora Laura su excelente presentación. Sabemos que van a surgir en desarrollo de la mesa de trabajo muchas más preguntas. Vamos a tratar de darle salida a todas ellas. Mientras tanto, me voy a dar paso a la siguiente ponencia. Gracias, Laura, nuevamente. La siguiente ponencia estará a cargo del doctor Ernesto Rosalio Tanús Sánchez y del doctor José Luis Reyes Carrillo. La primera parte la va a impartir el médico Tanús. Y les quiero decir que el médico Tanús es médico veterinario zootecnista, fue integrante del Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana de 1986 hasta el 2014, integrante del Consejo Técnico Consultivo de 1993, también hasta 2014, es fundador de la Asociación Nacional de Médicos Veterinarios Especialistas en Abejas, y también el doctor cuenta con muchísima experiencia, bueno, aparte de ser el coordinador de este comité, cuenta con muchísima experiencia. Actualmente el doctor se desarrolla como asesor en todas partes. Así es que me voy a permitir presentar al doctor y agradeciéndole de antemano que esté aquí presente. Solamente me voy a correr para que el doctor tenga a bien dar la ponencia. Doctor Tanús, adelante y bienvenido nuevamente. Gracias. Pero está... Adelante, ahorita lo puede sentar. Ya ahorita. Okay. Muy buenas tardes. Quiero agradecer a el CONASA por la oportunidad de dirigirme a ustedes y muy especialmente al doctor José Luis Reyes Carrillo, que me da la oportunidad de participar en este trabajo, del cual él es autor con su equipo de investigadores. ¿Podríamos iniciar, por favor? El tema, como ya se ha platicado, es acerca de la importancia de la apis mellifera en la polinización como una actividad sustentable y sostenible dentro de la agricultura. La polinización es el paso de o es la transferencia del polen, perdón, ahora sí está. Bueno, tenía que ocurrir algo. Está bien, muchas gracias. Muy bien, yo las sigo pidiendo, ¿verdad? Okay. Como ustedes saben, la polinización es la transferencia del polen de los estambres de la flor, que es la parte masculina, al estigma de la flor, parte femenina, para que de esta manera se lleve a cabo la fecundación y con ello la producción de frutos y semillas. La polinización puede ser dentro de la misma flor, una autopolinización o autogamia, cuando el gameto masculino es depositado de los estambres a la parte femenina dentro de la misma flor.
Esto es una autopolinización o autogamia. Puede pasar a una polinización cruzada cuando... No. Si regresamos. Puede pasar a una polinización cruzada cuando ese polen pasa de una flor a otra de la misma planta o bien puede ser de una flor a otra planta, pero de la misma especie. Entonces, de esta manera es una polinización cruzada o alogamia. Las plantas pueden tener flores masculinas y flores femeninas. Existen plantas que tienen estas flores, las dos, masculina y femenina, y el ejemplo clásico es el maíz, en donde la espiga tiene la parte masculina y lo que es el cabello del elote, que es la flor, es la parte femenina. Ahí vemos claramente representadas las dos flores, masculina y femenina. Pueden ser plantas también, bueno, esas son las plantas monoicas, y pueden ser plantas dioicas. Estas son las cucurbitáceas. Estas plantas se caracterizan porque tienen flores o bien macho o flores bien hembra. Y de esta manera son necesarios los insectos polinizadores para llevar el gameto masculino, llevarlo de las flores femeninas de una especie a las flores masculinas de otra, de las flores masculinas a las flores femeninas de otra especie. ¿A qué sigue? La que sigue. Para que se lleve a cabo la polinización, existen vectores que son bióticos y abióticos. La mayoría de las plantas con flores dependen de los polinizadores, principalmente los insectos como las abejas, que por excelencia participan en esta actividad de gran importancia económica y ecológica en los ecosistemas. Es tal la relevancia de los insectos en la polinización que de ellos depende el 75% de los cultivos agrícolas para el consumo humano. La siguiente. La abundancia y diversidad de los polinizadores aseguran una provisión sostenida de servicios de polinización a una gran diversidad de plantas y una mejor alimentación a nivel mundial. La polinización contribuye en el rendimiento agrícola. Aquí debemos de ver que en la agricultura se ha desarrollado en las últimas 4 décadas fuertemente, pasando a ser una agricultura de tipo intensivo, por lo que alguna de esta diversidad de polinizadores que pueden ver aquí en la pantalla, mariposas, pájaros, abejas, algunos mamíferos, ayudan a esta diversidad y contribuyen a una mayor abundancia de producción agrícola. La siguiente. La siguiente. En esta agricultura intensiva que se ha incrementado en las últimas 4 décadas, se han perdido algunas especies nativas, como por ejemplo las abejas andrénidas, que viven en el subsuelo y que realizan una actividad de polinización. Debido a esto, a esta agricultura intensiva, al cambio de uso de suelo y algunas otras condiciones, es que esta diversidad de polinizadores se ha venido reduciendo, de tal manera que debemos de proteger a estas especies nativas. La siguiente. Ok. Hay que considerar que la producción de más del 87.5% de las plantas angiospermas, es decir, las que tienen flores y sobre todo de cultivos agrícolas, dependen principalmente de los insectos polinizadores, y 1/3 de estos cultivos son de una enorme importancia para el consumo humano. La siguiente. De esta manera, los apicultores, para contrarrestar la pérdida de polinizadores locales, alquilan colmenas para llevar a cabo la polinización en los diferentes cultivos, o bien colmenas de Apis mellifera, o bien colmenas de otro tipo de insectos que son los bombus. Y de aquí desprendemos que los apicultores de los Estados Unidos, de Norteamérica
y los apicultores de Europa son quienes tienen bien identificado claramente el valor económico de la polinización a nivel mundial. Y se ha estimado que un valor económico por la polinización es de alrededor de 265,000 millones de dólares anualmente. La siguiente. Acerca de los grupos de polinizadores, al transportar el polen de una flor a otra con eficiencia, las abejas, las mariposas, las polillas, los colibríes, las hormigas, los murciélagos, todos ellos al transportar el polen contribuyen en el medio ambiente para mantener la biodiversidad de los agroecosistemas agrícolas. Y de aquí también podemos complementar que el grupo de polinizadores, en el grupo de polinizadores hay insectos, hay aves y hay mamíferos. En el grupo de los insectos tenemos primeramente los himenópteros. Los himenópteros que están representados en esta lámina por las abejas Apis mellifera, las abejas euglosinas, los bombus spp y las hormigas formicidae. Estos insectos son insectos sociales, identifican la forma, el color, el olor y la cantidad de alimento que puede proporcionar este cultivo a las abejas. Sabemos que el néctar contribuye con los azúcares, los aminoácidos, los minerales y las sustancias aromáticas para la abeja. Y el polen representa la proteína y los lípidos necesarios para el desarrollo de la cría. Este es el grupo de los himenópteros y de ellos existen alrededor de 197,050 especies de abejas. Son abejas, avispas y hormigas. Son el tercer grupo después de los escarabajos en mayor diversidad animal. Y de estas mariposas tenemos a 6,313 especies que habitan principalmente en México. El siguiente grupo es el de los dípteros. Los dípteros están representados por las moscas, mosquitos y los zancudos. Moscas, mosquitos y zancudos no son insectos muy apreciados desde el punto de vista de polinización. Sabemos por el malestar que nos llegan a causar estos mosquitos. Sin embargo, juegan un papel muy importante en la polinización, en la interacción de los ecosistemas agrícolas y el resto de la ecología. Decíamos, de los dípteros hay 150,000 especies a nivel mundial y 30,000 especies en México. Para mí es muy importante hablarles a ustedes de números, porque si bien hace unos momentos les comentaba que en las últimas 4 décadas se han incrementado la agricultura intensiva, con esta agricultura intensiva y la aspersión de insecticidas es que ha disminuido considerablemente la diversidad de insectos. Prueba de ello es que cuando, si ustedes recuerdan, cuando salían a carretera, cantidad de insectos se estrellaban en el parabrisas y había que llegar a un lugar para que lo desengrasaran, le pusieran algún solvente y quedara limpio nuevamente el parabrisas. En la actualidad ya no hay eso, ¿sí? La siguiente, por favor. Después de los dípteros vienen los lepidópteros. Los lepidópteros están representados por las mariposas y por las polillas. Hay una gran cantidad también de lepidópteros, aproximadamente unas 150,000 especies de estas mariposas y polillas a nivel mundial, de las cuales 18,000 especies son mariposas y de ellas 1,800 están bien identificadas en México. Después viene el grupo de los coleópteros. Estos son los escarabajos. Hay 358,000 especies a nivel mundial, agrupados en 165 familias. Y de ellas, de estos coleópteros, en México tenemos 35,500 grupos. En el grupo de los coleópteros, 35,500 especies agrupadas en México en 114 familias. Es el grupo de polinizadores más antiguo, es muy importante, tan importante que cuando llegó el pequeño escarabajo de la colmena a México,
lo identificábamos como la familia, la familia Nitidulidae. Es la familia más numerosa, se encuentra en todas partes y los tenemos de hábitos diurnos y hábitos nocturnos. La siguiente, por favor. Entre el grupo de animales polinizadores también están los pájaros, ¿sí? De los pájaros destacan los colibríes. De estos hay 330 especies. Todas ellas se encuentran en América y 57 de estos colibríes se encuentran en México. Esto es, tenemos una gran diversidad de fauna polinizadora. Aquí también hay que destacar que el colibrí ha sido muy perseguido por métodos o por creencias, por cultura, lo utilizan como amuleto y demás, entonces estamos acabando también con nuestra fauna, con nuestras aves polinizadoras. Estos colibríes de México pertenecen al orden de los apodiformes, de la familia de los Trochilidae. Esto es, están clasificados de esta manera por sus patas que son muy cortas. También están los murciélagos, que son los quirópteros. Los murciélagos también han sido muy perseguidos. A nivel mundial hay 927 especies y también se pueden disminuir considerablemente si vemos que en México, por ejemplo, y no sé si en otras partes del mundo, son muy perseguidos para el control, no un anticoagulante, un anticoagulante que se utiliza para el control de los murciélagos y vampiros que propagan la rabia. Bueno, no es discriminante y afecta mucho también a los murciélagos. Decíamos que en el mundo hay unas 927 especies a nivel mundial, 137 de estas especies están en México, y el 12.9 de estas 137 especies se alimentan de néctar y polen. Hay que considerar con todo esto que los polinizadores, llámense insectos, llámense mamíferos modificados, hay otros, por ejemplo, los lémures, que los vemos en el extremo derecho, los lémures, los monos, las ardillas arborícolas, algún tipo de loros de las regiones tropicales que se alimentan de néctar y polen, también favorecen la polinización, pues toda esta fauna está disminuyendo. Los factores los va a mencionar el doctor José Luis Reyes Carrillo, así que no voy a abundar. Está disminuyendo y tenemos que protegerlos, porque lo más importante, con la polinización se incrementa la producción agrícola necesaria para cubrir los requerimientos y la demanda de la población mundial, que va a ser muy específico el doctor José Luis Reyes Carrillo. Creo que con esto es una breve introducción, pero quiero destacar con ustedes que los polinizadores en general, no únicamente las abejas como se habla, los polinizadores en general están disminuyendo y debemos de tener mucho cuidado con ellos. Muchas gracias. ¿Quién es? No, para leer las preguntas, doctor. No creo que haya... Ya estamos aquí. Vamos a leer algunas, bueno, a ver si tenemos algunas preguntas. Oscar Ulises, muchas gracias, excelentes presentaciones. No tenemos hasta ahorita preguntas, no sé si hay alguna pregunta para el doctor Tanús. Y si no, de todos modos, les decía, al final, seguramente vamos a poder, leer las preguntas que al final pues, están dentro del mismo tema. Entonces, nada más aquí hoy me cayeron algunas. Adrián González, ¿alguna recomendación para la polinización en invernaderos? ¿Doctor Tanús? Sí, debemos de cuidar las altas temperaturas. Se están manejando temperaturas, por ejemplo, actualmente en el norte de Sonora, temperaturas de 40 grados centígrados en los invernaderos.
y en el interior de la colmena, cuando las poblaciones son débiles, rebasa esa temperatura. De ahí que debamos de dar espacio a las colmenas que se ingresan a los invernaderos para polinizar y tener una buena ventilación, abriendo una especie de ventanas, haciendo unos cortes en el invernadero y orientando de manera que las corrientes de aire puedan circular, entrando por la piquera de la colmena, por la entrada, valga la redundancia, entrando por la piquera de la colmena, y si damos suficiente espacio, que salgan por la parte superior. Con esto vamos a contribuir a bajar la temperatura interna y vamos a favorecer que las abejas salgan a hacer su actividad de polinización, porque de otra manera, con elevadas temperaturas de 40 grados en el exterior, dentro del invernadero, y la elevada temperatura dentro de la colmena, la abeja va a permanecer en el interior evaporando para que la cría no se deshidrate. Entonces, buena ventilación y buen espacio. Pamela Arista, ¿existe algún programa para la protección de polinizadores? Hasta donde yo sé, no hay ningún programa. En los últimos 15 a 20 años es que se ha sensibilizado la población humana, no tanto específico de un país. En los Estados Unidos sí, quien fue su presidente, Barack Obama, dio varias normas para fomentar y proteger a los polinizadores. Esto ha sido muy gradual en México, ha sido muy incipiente y pienso que por eso es precisamente que en este foro el día de hoy se está tratando la importancia de los polinizadores. De hecho, solo como para complementar, doctor, quiero decir que la Cámara de Diputados, inclusive en una Cámara de Senadores, ha hecho algunas recomendaciones, inclusive a Senacica y algunas otras instituciones, para preservar a las abejas y en lo que tiene, todo lo que tenga que ver con la producción apícola, pero como un programa como tal no existe. Diana Pérez, ¿existe en la actualidad algún programa para la preservación y conservación de los polinizadores en general? Bueno, ya creo que ya contestamos la pregunta. Paula Sánchez, ¿qué función estarían cumpliendo los abejorros? Los abejorros, qué bueno, porque haciendo la presentación luego se le olvidan a uno detalles. Tanto los abejorros como las abejas eulocinas y la apis mellifera, la abeja que todos manejamos, son insectos generalistas. Esto significa que van a polinizar en general a las especies vegetales que les proporcionen recursos de néctar y polen. Con esto complementan su dieta, hay una mayor variedad polínica, por consecuencia mayor variedad en contenido proteico y mayor propiedad en general en aminoácidos. Y por consecuencia una mejor polinización, son generalistas, pueden tomar de los cultivos que ustedes quieran. En tanto que hay algunos tipos de abejas que son muy específicas, por ejemplo, las que polinizan las orquídeas son muy específicas, no van a ser generalistas. Okay. Manuel Suárez, saludos, doctor Tanús, excelente presentación. De Francisco Javier González Reyes, saludos de Huascalientes. Daniela Campero, ¿podríamos determinar un porcentaje de polinización a cada grupo de estos polinizadores? El más importante son la apis mellifera. Le seguirían, si consideramos que a México se hacen importaciones de bombos sobre unas 300,000 reinas de bombos para distribuirlas a los tomateros para polinización, pues diríamos que después de la apis mellifera están, en porcentaje estarían los bombos y de ahí otros insectos, que no está determinado el porcentaje de participación. Okay. Cristian Márquez, saludos, doctor Tanús, excelente presentación. También te mandamos saludos, Cristian. Desidero Hernández, sería importante trabajar, es correcto. De Francisco David Nava, saludos, doctor Tanús, excelente charla. Marco Cámara Carrillo, buenos días a todos. ¿Cuál sería el precio aproximado de los servicios de polinización, ya sea en México o en otros países? Gracias. Para México, me parece, a riesgo de que tómenlo con reserva mejor, para México estamos en rangos de 800 pesos a 1,500 pesos. En los Estados Unidos, por supuesto, es en dólares y estamos hablando, si hiciéramos la equivalencia a pesos, estamos hablando sobre 3,000 pesos. Esto es en los Estados Unidos.
Las colmenas se alquilan en tarimas, que son los pallets. La colmena es mucho más grande que la Jumbo y van con todas las normas en cuanto a sanidad, a fortaleza, panales con cría, panales con reservas, etcétera, etcétera. Entonces, si vemos el tamaño de la colmena Jumbo, el número de colmenas que se establecen de un rango de 6 y hasta 8 colmenas por hectárea, si estamos viendo eso, bueno, estamos hablando de que 3,000 pesos en Estados Unidos, pues valdría tal vez lo mismo en México. En México de 800 a 1,500 pesos. Perfecto, doctor. Gracias. Heidi Rodríguez, buenos días. ¿Es posible realizar apicultura urbana? ¿Cuál es su opinión sobre la factibilidad de este tipo de proyectos? He escuchado que en la Ciudad de México se realizan este tipo de actividades. Bueno, específicamente, y posiblemente también sea para ya muy personal esa pregunta. Sí, trabajé en este proyecto de apicultura urbana, pero considerando la normatividad de protección civil, en donde se ubica apicultura urbana actualmente, porque todavía está trabajando este proyecto, es en una zona de la Ciudad de México que tiene una propiedad aproximadamente de 3-4 hectáreas. Esto es en donde están las colmenas, está a más de 200 metros de los núcleos de población, escuelas, iglesias, etcétera, y caminos vecinales. Entonces, en esas condiciones, de acuerdo a Protección Civil, pues es posible llevar a cabo apicultura urbana. De otra forma, bueno, hace un rato se hizo la pregunta, en México tenemos una apicultura africanizada, una abeja africanizada, y tendríamos que hacer selección y mejoramiento genético para tener poblaciones dóciles, más o menos manejables, que las hay. Puedo tener de referencia al doctor Octavio Jaramillo Monroy, que tiene por lo menos unos 15 a 18 años haciendo selección, tiene 18 generaciones de abejas africanizadas, mejoradas, son manejables, son productivas y son sanas. Entonces, es posible, si tuviéramos ya a cabo una selección de abeja africanizada mejorada, pues, sería posible con las condiciones que nos imponga Protección Civil. Correcto, doctor. Gracias. Desiderio Hernández, también sería interesante la introducción de plantas o injertos y acodos de plantas de flor y de frutales en apiarios para disponer polen en un tiempo mayor en época de estiaje. ¿En algún lugar se lleva a cabo? Se lleva a cabo, son apicultores muy sensibilizados, por ejemplo, en Durango. La verdad no espera uno las preguntas, así que no recuerdo el nombre de este apicultor, pero es un apicultor que ha sometido su proyecto a la Semarnat. Es un proyecto que tiene aproximadamente unas 4 a 5 hectáreas. Él cuida mucho la cubierta vegetal, cultiva el mezquite le proporciona néctar, le proporciona proteína en forma de semilla, proporciona nitrogenación de la tierra y más aparte el oxígeno. Entonces, hay apicultores destacados que están haciendo eso. En el estado de Jalisco están cultivando la lipia y en el estado de Morelos el romero. Entonces, hay apicultores que están protegiendo la cubierta vegetal. Lo que debemos hacer es sensibilizarnos todos, porque podríamos tener floración silvestre, por ejemplo, el diente de león. Ustedes lo pueden ver en los camellones del canal de Chalco, cantidad de diente de león. Entonces, debemos de proteger esa floración silvestre porque es rica como una fuente de néctar polinífera. Ok, tenemos tiempo para una última pregunta. Javier Cruz, felicidades por tan importante ponencia. Él nos escribe de Oaxaca. Alejandro Miguel Castolo Hinojosa, perdón si no lo leí mal. La pregunta es, ¿existe alguna norma que regule la actividad de servicios de polinización? No por el momento. Esto todo ha quedado en convenios verbales entre apicultores y agricultores. Son convenios muy sencillos en los que ambos se comprometen. Iba yo a abundar más, pero estoy recordando que, y perdón, doctor José Luis Reyes Carrillo, él les puede hablar ampliamente de este tipo de
de compromiso, porque lo tiene en sus conclusiones. Disculpe, doctor José Luis. Ok, pues tenemos, te digo, algunas otras preguntas que vamos a tratar de contestar en el desarrollo de la ponencia. Muchísimas gracias, doctor Tanús. Bien, ahora, doctor, si me permite, voy a presentar al doctor José Luis Reyes Carrillo. Para mí es un verdadero gusto tenerlo en esta mesa de trabajo. El doctor José Luis es profesor investigador de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en la unidad Laguna en Torreón, Coahuila. Es asesor de fruticultura y apicultura. Es apicultor además desde 1977. Y la ponencia, nos va a complementar la ponencia que estamos dando, la polinización con apis mellifera, una actividad sustentable y sostenible en la apicultura. Adelante, doctor José Luis, bienvenido y muchísimas gracias nuevamente. Sí, me escuchan bien, ¿verdad? Perfectísimo. Sí. Bueno, primero que nada quisiera pues agradecer la invitación y bueno, decirles que parece que mi cámara está en modo retro porque me veo en blanco y negro, pero bueno, sí soy a colores, ¿eh? Quisiera que pusiéramos la siguiente diapositiva. Sí, para mí es importante lo que mencionó el doctor Tanús, y creo que es muy importante para poderlo contrastar con lo que hay a nivel mundial. Nosotros como seres humanos en el mundo somos pues muchísimos millones, cuando en México somos nada más 127 millones. Y si contrastamos el número de colmenas que hay en el mundo, que son 92.2 millones, pues en México solamente tenemos 2.1 millones. Si sacáramos una proporción entre la población mundial y el número de colmenas que hay, correspondería más o menos a 2.1 a nivel mundial, de millones de gente por colmena. Y en México sería como 1.1, estaríamos casi a la mitad, digamos, de la proporción del número de colmenas que hay en el mundo en relación a la población. Y lo quisiera contrastar porque creo que somos un país que tenemos una diversidad de clima en el que la apicultura debería ser más importante. O sea, deberíamos tener más colmenas. La realidad es que esos 2.1 millones que nos habla la estadística de 2019 está por debajo de los 2.400.000 colmenas que se tuvieron hace tal vez 10 años. Y no los hemos logrado recuperar todavía. La siguiente, por favor. Parte de esto de lo que estamos hablando, y yo digo parte nada más porque los datos son multifactoriales, los datos que nos arroja qué es lo que está pasando, es que hemos modificado el entorno y básicamente lo que se denominaría el cambio de uso de suelo. Zonas agrícolas por completo se han vuelto urbanas. Mucho del matorral primario ha sido devastado. Yo quisiera que viéramos la siguiente diapositiva, por favor. Tal vez uno de los ejemplos más fuertes es el norte del país, donde hemos perdido una gran cantidad de diversidad, tanto de vegetales como de animales que conviven o viven de esa naturaleza, donde se han deforestado grandes extensiones de mezquite para hacerlo carbón, siendo que el mezquite no solamente puede sostener a las abejas a través del polen y el néctar, que es muy abundante, sino por la producción tan abundante que tiene de la vaina del mezquite, donde se alimentan también los caprinos, en el caso de la gente que hace la explotación ganadera, sino también una gran cantidad de fauna silvestre que se alimenta de esas semillas. Los indios en el norte de México, los antiguos indígenas, los indios laguneros, los tobosos,
lo hacían harina. Entonces comían pinole, pero del mezquite, por hablar de uno de los ejemplos de nuestra parte más del norte y bueno, en general del altiplano. Sucede lo mismo tal vez en el centro del país con la pérdida del mezquite. ¿Sí podemos ver la siguiente, por favor? Esto de lo que vemos ahora, este cambio de uso de suelo está muy relacionado con la sustentabilidad, porque el arrasar con bosques o arrasar con arbustos o con la vegetación nativa también hace que el suelo se pierda cuando llueve. Esto que vemos de los huracanes y que vemos de las tormentas tropicales, del cambio de régimen de lluvia, donde las lluvias luego vuelven a ser por momentos abundantes, arrastran una gran cantidad de suelo porque ya está desnudo, porque ya no tenemos la vegetación que lo cubría, que impedía que el agua pasara con toda la velocidad llevándose la parte más rica del suelo, que es la parte superficial. A eso se denomina el horizonte A, que es donde está la materia orgánica, donde está la parte nutricia de las plantas. Y es lo primero que perdemos cuando empezamos a deforestar. La siguiente, por favor. Y bueno, tal vez lo que en otros países se ha tenido mucho cuidado, se está teniendo mucho cuidado. Nosotros no hemos todavía, de alguna manera, dado la voz de alerta en cuanto al uso de plaguicidas. Hemos concentrado la agricultura. Tenemos un modelo agrícola de concentración de zonas. Simplemente donde tenemos algodón, tenemos miles de hectáreas que solamente son algodón. Eso es algo de lo que el doctor Tanús tocó muy brevemente, de la diversidad de especies. El modelo agrícola actual no admite la diversidad de especies. Ponemos un solo cultivo y eliminamos todo lo que exista de maleza, que es una fuente distinta de polen, de néctar para las abejas, cuando el cultivo ya no tiene nada que ofrecer a las abejas. Y eso mismo se vive con los insectos silvestres. En este caso, el uso de agroquímicos en nuestro país todavía no tiene una regulación, incluso desde el punto de vista agrícola. Cualquiera puede comprar un producto que puede ser sumamente tóxico y puede comprar productos que en otros países están prohibidos. Yo por lo menos encontré el dato de 140 ingredientes activos que se han prohibido en otros países y que siguen estando vigentes en México. Y en nuestro país, desafortunadamente, lo tenemos autorizado a lo mejor un producto para un cultivo en específico, pero no se controla que se aplique en otro cultivo y bajo otras condiciones incluso de clima, donde la persistencia en el ambiente puede ser causa directamente de cáncer o de otro tipo de problemas neurológicos o intoxicaciones agudas. La siguiente, por favor. Si nosotros vemos la estadística, que pues la estadística no dice mucho, pero también nos dice poco. En México se calcula que tengamos alrededor de 55,000 toneladas de productos químicos. No nos dice cuánto es de etiqueta roja o de etiqueta amarilla o etiqueta verde, que son como se clasifica la toxicidad. Y en agricultura más o menos usamos pues la mayoría. Pero ya lo llevamos al jardín, a la casa, un 8%. En la agricultura, pues básicamente lo máximo de uso, el 68%. Pero si vemos las etiquetas, si observamos las etiquetas de algunos de los productos que venden para el hogar, ya son productos que están en la gama de productos de alta toxicidad, como los neonicotinoides.
en los que ya estamos introduciendo ese tipo de productos a la casa para el control de las cucarachas o el control de los mosquitos. No quiere decir que ningún producto sea inocuo desde el punto de vista de los químicos de síntesis. Si es etiqueta verde, no quiere decir que no tenga toxicidad. Si es etiqueta amarilla, es que hay que tener reservas, hay que tener cuidado. Con esa etiqueta roja, pues son productos altamente tóxicos. Y tal vez esto sea el reflejo de por qué no nos hemos podido recuperar con el número de colmenas en nuestro país por el gran número de pesticidas que utilizamos. La siguiente, por favor. Yo quisiera nada más puntualizar, porque tuve que tomar algunos ejemplos. No podemos hablar de todos los cultivos que requieren de las abejas, pero yo quise tomar algunos cultivos emblemáticos y el impacto que significa la polinización. La que sigue, por favor. Por ejemplo, en caso de la manzana, nosotros pensamos que la manzana, bueno, es el cultivo más importante a nivel mundial. Es el cultivo en el que se publican más trabajos de investigación en el mundo. Igualmente que las abejas son el insecto que más se estudia en el mundo. Y en este caso las manzanas pues dependen de las abejas. Y de alguna manera en la naturaleza tal vez en un momento las abejas dependieron también de las manzanas. Si en teoría la mayoría de los productores manzaneros usan las abejas para polinizar, para asegurar la producción, pero también al mismo tiempo tienen un impacto muy fuerte sobre la calidad. En la diapositiva vemos una manzana que está deforme y si la partimos las manzanas deformes, nos damos cuenta que las semillas que tienen en el interior no están completas, porque la semilla produce la hormona del crecimiento de la fruta. Si una unidad, en el caso de la manzana, se le llama carpelo a la unidad biológica o la parte de la planta que es determinada por la semilla. Si falta la semilla porque no hay polinización, el carpelo no se desarrolla. Y entonces vemos que la manzana le falta una de las patitas en las que podemos pararla, que correspondería botánicamente a un carpelo. Pero el problema no solamente es ahí de calidad, ¿verdad? Porque la calidad implica que la manzana que pudiera ir al mercado, la manzana que no tiene calidad se va a hacerse jugo. Se va a un destino en donde vale la mitad de lo que valdría una manzana que tenga la calidad. El rendimiento nacional promedio de las zonas productoras, llámese Arteaga, Coahuila, Puebla, Chihuahua, los lugares donde tenemos las condiciones, es de 10 toneladas por hectárea el promedio, cuando el rendimiento potencial es de 70 toneladas por hectárea. La siguiente, por favor. Y bueno, además perdemos una gran cantidad de mano de obra que se podría beneficiar en un país donde tenemos ahorita ya problemas de trabajo, de empleo. El otro caso emblemático e importante es la calabacita, porque en la calabacita pues se recomienda de 2 a 4 colmenas por hectárea. Tenemos una buena cantidad de jornales 125 jornales por año en una hectárea, porque es un fruto que se poliniza y se cosecha cuando todavía es inmaduro. La calabacita está tierna, todavía no tiene madurez, vamos a llamarla madurez fisiológica, pero ya tiene la madurez de consumo. Y si produjéramos nosotros con abejas, aunque aquí en la diapositiva veo que se movió posiblemente en el envío, se podría llegar a producir hasta 150 toneladas por hectárea utilizando las abejas. Desafortunadamente, aunque no tenemos el censo, es muy raro que la calabacita que se produce a nivel nacional se ponga en colmenas. Lo normal es que solamente la calabacita de exportación
es la que utiliza colmenas para polinizar. Y eso porque los importadores, sobre todo los Estados Unidos, condicionan los contratos de compra y de siembra de calabacita a que tengan contratos también de polinización para asegurar esa calidad que ellos necesitan para su mercado. Y bueno, la siguiente sería otro cultivo importante. Por favor. Sí, la siguiente diapositiva. No sé si pudieran pasar la siguiente diapositiva. Ajá. En el caso del melón, creo que esta es una... No, atrás, por favor, la del melón. La anterior. Esa. El melón es un cultivo que yo quisiera hablar un poco más sobre él, porque nosotros en México, de acuerdo con mi primera observación sobre el clima de nuestro país, el melón se puede producir en México los 12 meses del año. Nosotros podemos ver en el mercado melones frescos producidos en nuestro país durante los 12 meses del año. Cambiándonos de lugar, cambiándonos de estado, cambiándonos de región, podemos tener melones desde diciembre hasta noviembre del año siguiente. Y hablo de los melones de diciembre porque son los melones que casi todos se van para exportación a Estados Unidos y Canadá. Pero, por ejemplo, en la comarca lagunera es un cultivo sumamente importante el melón porque la región laguna abarca el 20% del melón nacional. 20-22% del melón nacional se produce en la comarca lagunera. Pero si nosotros vemos el rendimiento nacional, vemos que es de 17.9 toneladas por hectárea, cuando el rendimiento potencial es de 50 toneladas. Y creo que este cultivo es importante, es muy emblemático hablar, porque pues la diferencia son de 32 toneladas. Si nosotros viéramos el precio del melón, a lo mejor a precio de productor puede alcanzar 4 o 5 pesos, el costo de polinizar una hectárea de melón aquí en la comarca lagunera es alrededor de 3,000 pesos por hectárea. Y eso se pagaría fácilmente con 700 kilos de fruta. Y el productor no lo paga, no está dispuesto a rentar las colmenas y prefiere estar sujeto a lo que hay de las abejas silvestres. O sea, la proporción, digamos, de productores que polinizan es sumamente baja comparado con los que no rentan. La siguiente, por favor. Aquí lo interesante es que todos incluyendo los híbridos, la mayor parte del melón es el reticulado, que le llaman melón chino, el que vemos en la diapositiva. Vemos que los productores utilizan algunas variedades para los ciclos tempranos y otros para los ciclos tardíos. En los trabajos que hemos hecho aquí en la laguna, ambos tipos requieren obligadamente el uso de las abejas. Y está entrando otro tipo de melón, que es el que le llaman tipo Harper, que también en un principio las casas comerciales lo vendían como que era un melón que no requería polinización, lo cual es totalmente falso, ¿no? Si no se ponen abejas, no produce tampoco. Y la razón es porque estos melones, todos los melones tienen el polen muy pegajoso, muy pesado. Y pues no lo puede mover el viento, lo tienen que mover las abejas. La siguiente, por favor. Creo que ya voy un poquito ya muy cortito de tiempo. Quisiera ya... Tenemos 5 minutos, doctor, todavía, para pasar la ronda de preguntas y respuestas. Sí, por favor. La siguiente. Y bueno, creo que la conclusión de todo esto es que se basa básicamente en la problemática, ¿verdad? Nuestros productores desconocen la necesidad. Ya no tenemos asesores por parte del gobierno, por parte de la Secretaría de Agricultura, que haga conciencia a los agricultores. Por otro lado,
es inadecuado o deficiente, a veces no se ponen el número de colmenas que se requieren. Hemos perdido una gran cantidad de polinizadores silvestres, como se mencionó en la primera parte por el doctor Tanús, y eso pues está asociada con el cambio del uso de suelo, con el uso de pesticidas, que tienen un impacto enorme también sobre los polinizadores silvestres. La siguiente, por favor. Y bueno, la otra es que hemos tenido daños de pesticidas en colmenas que están polinizando, o colmenas que incluso sin estar polinizando son objeto de arrastre de lo que se aplica en otros cultivos, y que luego el apicultor está de alguna manera muy renuente a rentar sus colmenas porque el agricultor incumple con el pago del servicio, y que muchas veces se llevan las abejas ya de manera tarde, inoportuna o tardía, cuando la parte más importante del cultivo se pierde por la falta de oportunidad. La siguiente, por favor. Ya estoy oyendo. Yo Y bueno, pues no sé si me oyen a mí. Bueno. Dice que no tengo video porque el organizador lo detuvo. ok. Ya está, ya se recuperó. ¿Se recuperó? Ya se escucha. Sí, ya se escucha. Ahorita ya me escuchan ustedes, ¿no? Sí, perfecto. Y bueno, aquí tal vez sea la conclusión o la recomendación se relaciona mucho con las preguntas que le hicieron al doctor Tanús. El fomentar la capacitación a la apicultura nacional, sobre todo los apicultores, por lo menos ellos deberían estar más enterados del efecto que tiene sobre los cultivos. Y bueno, de alguna manera, aunque se hace todavía de manera muy rudimentaria, el que los agricultores y los apicultores se pongan de acuerdo para el manejo de los pesticidas cuando se llevan las abejas a polinizar. Creo que esta, no sé si era la última diapositiva. Pues sí, precisamente, bueno, ya lo que había yo mencionado sobre el mantenimiento de los agroecosistemas, o sea, el no cambiar el uso de suelo. Y creo que hay otra cosa importante, que en los créditos que se dan a los agricultores no se considera a las abejas como un insumo. O sea, debería ser como el fertilizante, como el insecticida, como el riego o como la protección del cultivo. Debería incluir un renglón que fuera un insumo también para la agricultura. ¿Ya? Y creo que eso es todo lo que tenía para ustedes. Ok, muchísimas gracias, doctor José Luis. Entonces, le permitimos, le vamos a ver si por favor podemos leer las preguntas. No sé si las alcance a leer. Pero Aquí los tengo. Dice que hay algunos productores que ¿cuáles son esos plaguicidas biológicos? Me pregunta aquí dentro de los, digamos, de la agricultura más consciente. Ya se están usando algunos insecticidas de origen orgánico, incluso en las casas comerciales, como aquí, por ejemplo, la cooperativa de agricultores ya manejan, por ejemplo, extractos de ajo. Pues si no te molesta, ¿no? ¿Sí me escuchan? sí, doctor. ¿Sí se escucha? Extractos de ajo que se utilizan para controlar, por ejemplo, áfidos, pulgones, chupadores. El extracto de nim, del árbol del nim, que ya se tiene también para uso agrícola. Y mucho de lo que se ha manejado ahora para algunos, sobre todo para mosquita blanca o pulgones en diferentes cultivos frutales o algodón, el manejo de detergentes, de jabones para controlar prácticamente de manera mecánica, controlar a los bichos. ¿Y qué es lo que deberíamos hacer a nivel doméstico también, verdad? Mencionó que hay productores que no quieren invertir en la polinización. Es que desafortunadamente, ¿verdad? Existen
agricultores que se han basado en experiencias de años anteriores, que sus cultivos son visitados por abejas silvestres o abejas melíferas que algún productor tiene por ahí cerca. Desafortunadamente, junto con el cambio del uso del suelo, junto con el uso de los insecticidas, hemos ido perdiendo eso. Y entonces el agricultor no tiene el sentido de la oportunidad, porque voy a hacer así brevemente una cuenta muy simple. Una hectárea de melón tiene 22,000 plantas. Si queremos que 2 melones sean amarrados por las abejas en la polinización, quiere decir que tenemos que amarrar 44,000 flores de melón en una sola hectárea. Si tenemos 10 hectáreas, pues tendríamos 444,000 flores que amarrar. ¿Y qué insecto en ese volumen suficiente como para que lo hagan lo puede dar un polinizador silvestre? O sea, eso es lo que hay que hacer entender al productor. Si él concentra la floración, tiene que concentrar a los polinizadores. Y la única manera es llevar las abejas. No sé si tenemos tiempo para otro. Sí, José Luis. Ahí están, sobre todo, una pregunta más, por favor. Dice aquí la problemática que mencionó de abejas afectadas por el uso de plaguicidas. El agricultor tiene que cumplir algunos requisitos mínimos para poderles dar el servicio de polinización para garantizar la seguridad. Normalmente eso en algunos casos se hace de palabra. En otros casos sí se firma un contrato de polinización donde el productor se tiene que comprometer a respetar a las abejas, o por lo menos avisarle al productor para que las retire y no dañarlas cuando hace las aplicaciones. Y hay ejemplos muy drásticos como los que viven en la sierra de Chihuahua, donde han tenido que pagar indemnizaciones millonarias por la pérdida de colmenas a apicultores que han llevado sus abejas a polinizar. Porque luego el agricultor confunde que el pagar por el servicio le da derecho a aplicar insecticidas. Y él está pagando el servicio, no está pagando por las abejas. Perfecto. Muchísimas gracias, José Luis. Excelente presentación. Trataremos en el transcurso inclusive de lo que va el resto del día, poder contestar las preguntas que se vayan dando en el resto de la charla. Bueno, quiero agradecer infinitamente la participación de todos ustedes y voy a hacer un acto simbólico, si me permiten. Voy a darle el reconocimiento que les haremos llegar a todos nuestros ponentes. Este reconocimiento por su excelente participación como ponentes en esta mesa de trabajo. Y a nombre de todos los ponentes, que voy a aprovechar que tengo aquí al doctor Tanús, le voy a hacer entrega, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por la participación. Es lo mismo que les haremos llegar a cada uno de nuestros ponentes. No quiero irme sin decirles que tenemos algunas conclusiones que vamos a dar un poquito más adelante, pero decirles que son alrededor de 184 participantes los que estuvieron en nuestra mesa de trabajo, un aforo bastante interesante, creo yo. Hasta 198, 200 personas más o menos fueron las que estuvieron en nuestra mesa de trabajo, con una excelente audiencia y excelente participación. Dentro de las conclusiones de nuestra mesa de trabajo, a mí me gustaría resaltar las que ya mencionaron nuestros ponentes. Una de ellas es, las recomendaciones es que se tiene que incluir aspectos de enfermedades virales dentro de los programas de sanidad apícola y también el de fomentar y capacitar en la polinización a la apicultura nacional, ¿no? Además de proteger a los polinizadores civiles. Bueno, pues por cuestiones de tiempo, ya no vamos a poder leer todas las demás, pero les agradecemos muchísimo su participación. Esperemos haber satisfecho sus dudas respecto a los temas. Agradecer a todos su presencia. Doctor, por favor, darle cierre a nuestra mesa de trabajo. Muchas gracias y buenas tardes.